Imagina que eres una persona en el 1600 y ves una pintura de Caravaggio por primera vez y te encuentras con esto o esto. ¿Cómo te quedas? Probablemente nos resulte imposible ponernos en este estado mental. En una época anterior a la televisión, redes sociales o fotografía, la pintura era el medio por el cual se mostraban los acontecimientos históricos y la forma de ver el mundo según la época, aunque no se podría decir de sucesos cotidianos porque en aquella época no estaba tan bien visto, pero esa es otra historia. En el siglo XVI, el mundo del arte en Italia y más allá ya había pasado por el Alto Renacimiento, con sus pinturas dedicadas a la belleza ideal, perspectivas lineales y composiciones equilibradas. De acá, algunos artistas algo conocidos como Da Vinci, Miguel Ángel y Rafael, los maestros del Alto Renacimiento, es de allí donde se habría dado paso al manierismo, con sus formas exageradas, yuxtaposiciones extrañas, pinturas complejas y a veces excesivamente sofisticadas que enfatizaban el talento del artista y sus impulsos caprichosos. De allí, también artistas conocidos como El Greco, Paolo Veronese, Tintoretto, entre muchos otros. Ya van entendiendo por dónde va todo. Es entonces cuando entras a una iglesia en Roma y te encuentras con esto. Debió haber sido impactante, quizá incluso demasiado para algunas personas. Obviamente hoy en día estamos más acostumbrados a este tipo de escenas grotescas, por así decirlo, pero ya te imaginarás cómo eran en estos años del 1600. Estas pinturas eran tan dramáticas, nítidas, viscerales, que te hacían sentir expuesto, vulnerable e implicado. Sí, este es Caravaggio. Tal vez te estés preguntando cómo terminó ahí descabezado. Bueno, Caravaggio es la típica representación de rockstar actual en el que vivió su vida entre peleas, violencia, alcohol y quién sabe qué otras cosas. Murió a una temprana edad de apenas 37 años. Pero primero vamos a ver qué lo trajo hasta acá, viendo algunas de sus pinturas. Vamos a ver la obra La vocación de San Mateo. Estás viendo el momento en que Jesucristo llama a Mateo, el recaudador de impuestos, para ser su discípulo. Como dice en Mateo 9, versículo 9, abro comillas, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo, y Mateo se levantó y lo siguió. Según la escritura, es una reacción inmediata, pero Caravaggio quiso insertar un momento de vacilación. En esta escena, Jesús entra en lo que parece ser una taberna, oculto tras San Pedro que se ubica de espaldas y casi completamente en sombras. Con excepción de su mano, su brazo, el perfil de su rostro y un ligero resplandor de un halo sobre su cabeza, él señala a Mateo, quien en lugar de levantarse y seguirlo, como dice el Evangelio, se señala a sí mismo como diciendo, ¿es a mí a quien hablas? Mientras que a su izquierda, dos de sus compañeros recaudadores ni siquiera se dan cuenta de la presencia divina, absortos en sus asuntos mundanos. A la derecha de Mateo, dos jóvenes reaccionan en direcciones opuestas. Uno se inclina hacia Jesús y el otro se aleja, amplificando ese momento de indecisión de Mateo. La escena se entiende de inmediato, pero Caravaggio va mucho más allá de la simple claridad. Lo que realmente impacta esta pintura es, por supuesto, la luz. El juego intensamente dramático de luz y sombra llamado claroscuro, o por lo que es tan conocido Caravaggio, tenebrismo. La luz intensa que viene desde la parte superior derecha del lienzo, como una iluminación divina, señala a Mateo con más fuerza que la misma mano de Jesús. Pero esta luz no es irreal, todo lo contrario. Es el tipo de luz que conocemos, que hemos visto antes. Ese color, ángulo, que nos evoca recuerdos de la luz del atardecer, cuando entra por tu ventana e ilumina una sola sección del cuarto. Además, esta luz elimina la necesidad de agregar profundidad de fondo para simular tridimensionalidad, un elemento muy usado a principio de las obras en las que se quería dar ese efecto de profundidad. La forma en que envuelve a los personajes logra ese efecto, permitiéndole a Caravaggio poner una pared plana o un espacio oscuro detrás de la escena, y hacer que sus figuras resalten como si estuvieran en un escenario o en un vacío onírico, algo así como una especie de hiperrealidad. Este efecto es más notorio en otras de sus pinturas, como la de Judith decapitando a Holofernes, o David con la cabeza de Goliat, o la crucifixión de San Pedro. Pero hay otra pintura que es todavía mucho más excepcional en mi opinión, el prendimiento de Cristo, que por cierto, por si no lo saben,
Esta pintura estuvo perdida por cerca de 200 años y fue apenas redescubierta en 1990. En esta pintura es como si estuvieras allí, en medio del grupo. Puedes oír el metal de la armadura del soldado, el grito de San Juan, e incluso puedes sentir la mano de Judas sobre el brazo de Jesús y su beso traicionando a su amigo. Estás atrapado en ese momento. Incluso el mismo Caravaggio lo sabía y por eso también estaba allí atrapado. Si aún no lo ves, está a la derecha sosteniendo una linterna. Es curioso, ya que Caravaggio rompe la cuarta pared. No solamente es él mismo quien da estos efectos de luz y sombra con sus pinceles, sino que también él mismo sostiene la fuente de luces y sombras en esta pintura, con la linterna que está sosteniendo en dicha pieza. También vale la pena señalar que este es exactamente el tipo de pintura que la Iglesia Católica quería durante la Contrarreforma, al oponerse al protestantismo. En uno de los decretos del Concilio de Trento, que ya que lo menciono, hace una semana subí un video de otras pinturas referentes a este mismo concilio, que por si lo quieren ver lo dejaré acá en las tarjetas y descripción para que lo vean después de este video. Pero continuando, en dicho concilio uno de los decretos decía que el arte debía ayudar a los cristianos a entender y reconectar con su fe. Con tantas personas analfabetas, la pintura era una forma crucial de transmitir las historias de la doctrina católica. Y la obra de Caravaggio no solamente es fácil de comprender, como lo estamos viendo, sino que también despierta una profunda emoción por su inmediatez. Otra de las grandes innovaciones de Caravaggio fue representar a personajes reales en sus pinturas como personajes bíblicos. Esto quiere decir que Caravaggio representaba a los personajes de forma no tradicional. Así entonces, pintaba del natural. Se dice que, por ejemplo, en uno de sus encargos por parte de la iglesia, se le habría pedido pintar a María en sus últimos momentos de vida. Caravaggio, en efecto, representó una sublime escena que representa perfectamente la situación que se le pidió. Es tan así que es considerada el cuadro más profundamente religioso del Seicento italiano. Pero Caravaggio tomaba sus modelos de barrios muy pobres del Trastevere. Incluso se dice que para esta escena Caravaggio tomaría como modelo una mujer recién ahogada, lo que llevó a esta pintura a ser rechazada. Afortunadamente, esta pintura llegó a ojos de otro artista que no necesita presentación, Pedro Pablo Rubens, quien intercedió por esta pintura y convenció al duque de Mantua para que comprara dicha pieza. Y es así como gracias a Rubens podemos ver esta obra en el Louvre. Si te gustaría un video de Rubens y sus obras, déjamelo en los comentarios. Y de paso, si te puedes suscribir y dejar un like a este video, me ayudaría un montón. Muchas gracias. Para algunos, este realismo era vulgar, pero para otros, que buscaban humanidad en estas historias, lejos de aquellas escenas idílicas y cristianas, con un montón de elementos, santidades, etc., las figuras de Caravaggio eran reveladoras, intensificando ese sentimiento de identificación y participación que la iglesia deseaba del arte. La ironía, por supuesto, es que Caravaggio en sí mismo era una persona profundamente pecadora. Según todos los relatos, era un auténtico patán. Estuvo envuelto en varias peleas callejeras y arrebatos temperamentales, que a menudo incluso lo llevaban a la cárcel. La cereza del pastel es que en 1606 mató a un hombre en un duelo y tuvo que huir de Roma. Vagó por Italia después de eso, metiéndose en problemas donde quiera que iba, hasta que finalmente murió, al parecer de una enfermedad, en 1610, a apenas 38 años de edad. No hay duda de que su inclinación por los extremos violentos contribuyó a las representaciones inquietantes de la violencia en su obra. Pero sin duda, este estereotipo romántico del artista loco y frenético que muere joven es muy bien representado por Caravaggio. Siempre queda la duda de saber qué más habría podido llegar o a retratar de no haber muerto a tan temprana edad, porque sin duda, las obras que alcanzó a realizar fueron un parteaguas en la historia de la pintura. Su lucha con sus pecados y su fe se vio representada en su obra, muchas veces, por ejemplo, como en El beso de Judas, haciendo parte de la escena, o David sosteniendo la cabeza de Goliat, donde la cabeza cercenada es su propio rostro, mostrando de nuevo cómo sus pecados y su vida violenta eran representadas siempre de diferentes formas. Criticado por sus métodos y su vida, no le impidió ser uno de los artistas más renombrados de la historia. Caravaggio, al igual que en el prendimiento de Cristo, sigue iluminando el camino del arte y artistas,
iluminando la escena y mostrando cómo sobre una escena completamente oscura, lo que más se realza es la luz. Luz que seguirá iluminando por la eternidad. Gracias por estar en otro video de Arte Inexplorado. Nos vemos.